Gracias, Celeste. Bueno, antes de comenzar, les quiero comentar a los espectadores que este ciclo que está empezando Historialismo y Libertad es un ciclo que se realiza en el marco de nuestro programa Diálogo Federal que hacemos con las embajadas, que por general las llevamos a visitar las provincias del NOA. Pero bueno, esta vez estamos trabajando con diversos embajadores, funcionarios y especialistas para analizar la experiencia que han tenido distintos países para enfrentar la pandemia del coronavirus y que lo que queremos es destacar las particularidades de cada caso y bueno, ver cómo se plantea este desafío en todo el mundo. Antes de empezar y darle la palabra al embajador, me gustaría darle la palabra al doctor Lars André Richter, que es el representante de la Fundación Friedrich Naumann, que es la fundación que auspicia todas nuestras actividades. Doctor. Sí, gracias, José Manuel. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes, señoras y señores. Señor embajador, es un placer que usted tiene el tiempo a hablar a nosotros. Su nombre es Lars André Richter, soy el representante legal de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Eso es una organización non-profit de Alemania, establecido en Alemania del Oeste en los años 50 o después de la Segunda Guerra Mundial. La idea fue establecer o fortalecer la democracia, la república, son las ideas liberales. Y bueno, ahora no solamente tenemos oficinas en Alemania, pero también en todo el mundo. Tenemos más o menos 40 oficinas globalmente. Y una oficina se ubica en Buenos Aires, es la oficina, la fundación en la capital de Argentina. Y tenemos proyectos aquí en Argentina y también en Paraguay. No, cooperamos con instituciones locales y una institución muy importante para nosotros, especialmente para actividades en el noroeste de Argentina, es Federalismo y Libertad. Es un placer parar con ustedes, hacer algo con ustedes, bueno, normalmente Tucumán y otros lugares, otras ciudades en el noroeste del país. Ahora, actualmente, bajo las circunstancias actuales, en el mundo virtual, continuamos con el programa. Es un gran placer, bueno, escuchar hoy el embajador de Suiza. Para todos los liberales, la Suiza es un modelo como país, un país liberal y el periódico más importante en el mundo, un periódico más importante en la lengua alemana es un periódico de la Suiza, es el Neue Zürcher Zeitung, un periódico liberal conservador, muy buena calidad. Bueno, entonces, siempre es un placer, bueno, escuchar qué está pasando en la Suiza. Otras, bienvenido en el nombre de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Un placer, gracias para su atención. Perfecto, bueno, muchas gracias, doctor Lars. Bueno, ahora les voy a presentar entonces al embajador de Suiza ante la República Argentina, señor Heinrich Scherenberg. Él actualmente es embajador, como dije, de Suiza en Argentina, pero también se ha desempeñado en China, México y Suecia, así que bueno, sin más nada que acotar, le cedo la palabra. Muchas gracias, José Manuel. Es un gran placer estar aquí con ustedes y poder explicar un poco lo que ha hecho Suiza. Es una buena oportunidad para explicar un poco lo que hemos venido haciendo. Yo creo que todos estamos ante un gran reto con este COVID-19. Es un fenómeno nuevo que afecta a todos los países y bueno, es interesante comparar un poco las respuestas de los diferentes países a este desafío. Yo creo que todos estamos un poco en la misma situación, estamos aprendiendo, estamos tratando de manejar esta situación
de avanzar, de hacerle frente a este desafío. Y bueno, es interesante comparar un poco y ver qué hacen los otros y tratar de aprender de ellos. Quisiera también inicialmente darle las gracias al señor Richter por sus muy amables y elogiosas palabras con respecto a Suiza. Por supuesto, Alemania para nosotros es nuestro país vecino más grande, con el cual tenemos relaciones muy estrechas, históricas, lingüísticas, culturales. Y bueno, también miramos mucho lo que está pasando en Alemania ahora con esta crisis. En Suiza, el primer caso se dio el 25 de febrero de este año. Un caso en el Ticino, la parte de habla italiana de Suiza, y fue una persona mayor contagiada en Milán, en la Lombardía, en el norte de Italia. Nosotros estamos justo al lado de la Lombardía, que fue el foco principal del coronavirus en Italia. Las relaciones son extremadamente estrechas, tanto a nivel como social, cultural, etc. De hecho, hay 60.000 italianos que cruzan todos los días la frontera desde la Lombardía hacia el Ticino, el cantón de habla italiana de Suiza, para trabajar. Son trabajadores transfronterizos que son absolutamente indispensables para la economía y el buen funcionamiento de ese cantón. Y por eso también tratamos mucho en tomar medidas como cerrar las fronteras con las medidas fuertes las empezamos a tomar solamente el 11 de marzo, cuando ya los casos estaban aumentando de forma estos fronterizos con Italia. Como digo, tardamos mucho en tomar medidas para protegernos de la pandemia que se estaba expandiendo en el norte de Italia, porque esos 60.000 trabajadores transfronterizos son indispensables, por ejemplo, para nuestro sistema de salud. Los hospitales sin los trabajadores italianos no funcionan. No solamente enfermeras, médicos, un montón de personal en los hospitales vienen del norte de Italia. Entonces, cerrar la frontera pues era como socavar nuestra capacidad de respuesta sanitaria. El 16 de marzo fue el día en que el gobierno suizo decidió medidas drásticas, ya con un nivel, digamos, de contagios relativamente elevado. Cerramos escuelas, comercios, restaurantes. No hubo una cuarentena como en algunos otros países, fueron solamente recomendaciones de que la gente se quedara en casa. Pero las cifras ya estaban subiendo de forma exponencial, sobre todo en la Suiza italiana, pero también en la Suiza francesa, en Ginebra, en el cantón de Vaud, en Lausanne. El 29 de marzo alcanzamos el pico con 1.500 casos por día, lo cual para un país con casi 9 millones de habitantes como Suiza, pues es mucho. Lo bueno es que las medidas de distanciamiento y de bueno, cierre de todo tipo de actividades adoptadas por el gobierno suizo y las cifras empezaron a bajar rápidamente. Es decir, ya el 20 de abril, por ejemplo, un mes más tarde, un poco más de un mes, ya eran solamente 300 casos por día. A partir de ahí se decidió empezar a aflojar. Se abrieron el 24 de abril las peluquerías, comercios, ¿no? Todo siempre con protocolos sanitarios, por supuesto. Pero las cifras continuaron bajando a pesar de ir abriendo poco a poco, y a principios de mayo ya eran menos de 100 casos por día. Por ello, pues empezó a flexibilizar el régimen de forma rápida. El 11 de mayo se abrieron todas las escuelas obligatorias, ¿no? Es decir, hasta la edad de 15 años más o menos. Los comercios, los restaurantes, pero todo siempre con un protocolo sanitario. Por ejemplo, en los restaurantes había solamente 4 comensales por mesa. Tenía que haber una distancia de metros en las mesas. Pero las fueron cayendo
Y hoy por hoy hemos alcanzado un nivel de unos 10-15 casos de contagios por día y muertos, pues 2 en una semana. Es decir, las cifras realmente están muy controladas. Eso después de haber tenido cifras muy altas, porque recuerdo que en total en Suiza hemos tenido como 30 casos, ¿no? Lo cual es mucho, sobre todo para la población de 9 millones de habitantes apenas, y 1.900 muertos. Es decir, las cifras son más altas que en Argentina, ¿no? Ahora, desde el 6 de junio, con permitidas, sin público, las reuniones de hasta 30 personas, es decir, se puede organizar una fiesta privada de hasta 30 personas, eventos con hasta transparente. Lo que hay que hacer siempre es ha habido un contacto estrecho para poder garantizar la trazabilidad en caso de que se dé un caso infectado, de infección, ¿no? Las discotecas están abriendo, los clubes nocturnos, etc. Es decir, ya está realmente habiendo un regreso a la normalidad. Vamos a abrir las fronteras con la Unión Europea, con los países EFTA y con Gran Bretaña el 15, precisamente por los buenos resultados, ¿no? Lo que sigue prohibido son reuniones de más de 30 personas, eventos de más de 300 personas, y deportes de contacto estrecho como el judo, por ejemplo, ¿no? Y siguen las recomendaciones de, por ejemplo, distanciamiento, ¿no? El barbijo cuando no se pueda garantizar el distanciamiento, y luego las medidas de higiene. Luego, otra cosa que se ha hecho son las medidas económicas que se adoptaron ya el 20 de marzo, un paquete inicialmente de 2.000 millones de francos, que van a dólares. Luego, en realidad lo que se hizo fue otorgarle a los bancos una garantía para que dieran créditos a las pequeñas y medianas empresas, más que nada. 20.000 millones de dólares para créditos prácticamente inmediatos, sin burocracia, los créditos de hasta 500.000 francos o dólares sin interés, y arriba de 500.000 dólares con interés, pero interés bajo, ¿no? Y los bancos entregan esos créditos a sus clientes, ¿no? Al que los soliciten, por supuesto, y la Confederación Suiza garantiza el reembolso en caso de que más adelante, por ejemplo, las empresas quiebren a pesar de todo. Y luego también, mediante el seguro de desempleo, se les permite a las empresas reducir las horas de trabajo de sus empleados, reducir de esa forma también el pago, y el seguro de desempleo paga la diferencia. No al 100%, ¿no? Pero sí buena parte. Y eso le da flexibilidad a las empresas, les permite pues reducir sus gastos y sobrevivir en una situación como esta. Entonces, el paquete económico, como digo, como decía, pues se adoptó el 20 de marzo y fue un paquete bastante grande que en realidad tenía dos elementos principales. Uno, 20.000 millones de dólares, ¿no? Francos suizos, pero son dólares, para poder otorgarles créditos a las pequeñas y medianas empresas. Ese dinero se ponía a disposición de los bancos para que se los entregaran a sus clientes, ¿no? Los bancos que conocen las pequeñas y medianas empresas, y lo que hacía la Confederación Suiza era garantizar el reembolso, ¿no? En caso de que las empresas quebraran más adelante, ¿no? Y luego también el esquema de reducción de horas de trabajo, ¿no? Lo que en alemán se llama Kurzarbeit, que permite despedir parcialmente a los empleados, ¿no? O reducir sus horas de trabajo y el salario también. Y luego la otra parte del salario, pues
es cubierta parcialmente por el seguro de desempleo. Así que con estas dos medidas se pudo ayudar de forma muy significativa, sobre todo a las empresas, y parece que ha sido todo un éxito este programa económico. ¿Cuáles son las perspectivas? Nosotros, bueno, seguimos con las recomendaciones de higiene. Yo creo que es la base, la higiene, el distanciamiento social. Luego, la trazabilidad nos parece muy importante. Para eso hay que poder testear, identificar, diagnosticar los casos rápidamente y luego la trazabilidad de los contactos, de la gente que ha estado en contacto con los infectados, ¿no? Identificarlos y el aislamiento de los casos y las personas que han estado en contacto estrecho con los mismos. Estamos convencidos de que hay que vivir con el virus, que esto ha llegado para quedarse un buen rato, ¿no? No hay perspectivas de erradicación de momento. Esto va a tomar más tiempo de lo que tal vez se pensaba en un principio. Por lo demás, pues existe el riesgo de rebrotes. Somos muy conscientes de ello. Seguramente habrá, o posiblemente habrá una segunda ola. Ahora estamos mucho mejor preparados, los hospitales están mejor equipados, están mejor preparados. También se sabe más del virus, se sabe cómo combatirlo de forma, digamos, más enfocada, más quirúrgica, ¿no? Y pensamos que ya no va a ser necesario volver al encierro general que tuvimos en un principio, sino que cuando se descubra un rebrote en alguna parte, se puedan tomar medidas locales enfocadas en el... Ya vuelve al toque. Bien, volvió. Sí, tiene el micrófono apagado, embajador. Tiene el micrófono apagado. Ahí, perfecto, lo escuchamos. Bueno, como decía, pues pensamos que aunque haya rebrotes o posiblemente una segunda ola incluso, que se pueda manejar de una forma, digamos, más específica, más puntual, más enfocada, ¿no? Y que no haya que regresar al encierro general que tuvimos en un principio. La embajada, pues, cambió completamente su forma de funcionar. Suspendimos la atención al público por ventanilla. Nos enfocamos más bien en trabajar a través de teléfono, internet, etc. Formamos 2 equipos para no cruzarnos en caso de que hubiese un caso, un contagiado, que solamente tuviese que ir a cuarentena una parte del equipo de la embajada, pero la realidad es que hoy en día casi todos están trabajando desde casa, el 75% incluso más. No es tan práctico, pero bueno, nos estamos acostumbrando a ello. Está el trabajo de la embajada está completamente enfocado en asistir a los suizos varados. En un principio, según migraciones y según nuestras propias estimaciones y nuestros datos, había como 1.200 suizos, turistas suizos varados en Argentina, cuando empezó todo, ¿no? Fueron semanas al principio muy ajetreadas, muy intensas. Trabajábamos de sol a sol durante 4 semanas prácticamente sin un solo día de descanso. Tratábamos de colocar a los suizos en los diferentes vuelos de repatriación organizados por países europeos, y nosotros mismos organizamos también varios vuelos de repatriación. Primero, el 30 de marzo, en el vuelo de ida, de venida, en realidad, de Zúrich a Ezeiza, trajimos a 120 médicos argentinos desde Europa, y luego en el regreso repatriamos a 300 suizos y europeos, con residencia en Suiza, o europeos residentes en nuestros países vecinos. Luego, el 18 de abril, organizamos un segundo vuelo de repatriación. Este fue un vuelo triangular, que fue primero de Zúrich a Quito. Desde Quito vino a Ezeiza, a Buenos Aires, con 100 argentinos y con 100 y pico suizos y otros europeos. Y luego aquí se subieron otros 200 suizos y europeos
que fueron repatriados a Suiza y a Europa. Eso fue el 18 de abril y mañana vamos a tener un tercer vuelo de repatriación. El vuelo de Elvas está a punto de llegar al aeropuerto de Ezeiza y bueno, mañana por la tarde saldrá con también unos 300 pasajeros suizos y otros europeos. El gran reto ha sido traer a los suizos varados desde las provincias argentinas, diferentes provincias, aquí a Buenos Aires, puesto que ya no hay transporte, no hay vuelos, no hay transporte por tierra y hay provincias que están cerradas. Eso ha complicado un poco toda la operación de repatriación. Hemos trabajado de forma muy estrecha, sobre todo con la Embajada de Alemania, y bueno, con otras embajadas también. Ha sido complicado porque había gente con silla de ruedas, había gente con perros. Luego, el suizo más viejo que hemos repatriado tenía 92 años. Gente con enfermedades, con cáncer, etc. Ha sido un operativo bastante complicado y hemos tenido que establecer cientos de salvoconductos para que pudieran desplazarse a través del territorio argentino, notas diplomáticas, ¿no?, señalando el transporte, informando acerca del transporte para que se autorizara, luego muchas llamadas telefónicas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo espero ahora que con el vuelo de mañana ya podamos repatriar, terminar esta operación de repatriación. Habremos repatriado a gran parte de los suizos. Aún quedarán algunos, me imagino, pero bueno, ya serán casos más aislados. El trabajo diplomático obviamente ha quedado trastornado por todo esto, pues realmente la embajada se ha enfocado casi exclusivamente en apoyar a los suizos varados aquí en la Argentina. Muy bien, no sé, yo creo que eso es todo lo que puedo explicar de momento. Espero que, bueno, estoy dispuesto a contestar a preguntas. Les agradezco mucho su atención. Perfecto, embajador, muchas gracias. Bueno, podemos ir recibiendo las preguntas por el chat, los que quieran hacer una consulta. Mientras vamos recibiendo, yo le haría la primera. Le quisiera consultar en el marco de la carrera diplomática que lleva, ¿cómo cree que la pandemia va a modificar la administración política de la salud en el futuro? ¿Considera que es un antes y un después para la OMS o para el multilateralismo enfocado en políticas de higiene y salud? O bueno, es algo más del momento. Seguro que va a haber un antes y después. Habrá que ver en qué va a consistir, ¿no? Yo creo que es todavía un poco prematuro tratar de ver qué es lo que nos espera. Pero bueno, se ve claramente, por ejemplo, que las tensiones, por un lado, las tensiones internacionales han aumentado, sobre todo entre Estados Unidos y la China. Esta pandemia ha atizado digamos, ha empeorado las relaciones entre Estados Unidos y la China. Estados Unidos se ha retirado de la OMS, etcétera, con lo cual esta organización queda debilitada. Por otro lado, lo que hemos visto claramente, al menos es nuestra lectura de lo que ha pasado, es que en realidad lo que necesitamos es más cooperación internacional, ¿no? Para derrotar el virus, pues hay que cooperar más, ¿no? No vamos a derrotarlo debilitando la Organización Mundial de la Salud y simplemente tirándonos los trastos a la cabeza mutuamente, sino que hay que buscar un modus vivendi, una forma de cooperar para hacerle frente a este reto. Yo creo que sí, habrá que ver cómo esto funciona, pero para nosotros está claro que hay que cooperar más en realidad. Vale, perfecto. Bien, tenemos una pregunta de Augusto Couserio, que le consulta qué consejo le daría a alguien interesado en incorporarse al servicio exterior.
el interés en la actitud diplomática. Uno tiene que ser sumamente flexible porque cada X años cambia de país, de cultura, hasta de idioma, de todo, ¿no? Entonces uno tiene que ser realmente muy curioso, muy abierto al mundo, muy flexible. Bueno, personalmente yo pienso que es una carrera magnífica, a mí me ha gustado mucho, sigo disfrutando mucho de ella. Es sumamente variada, pero uno no tiene realmente el control de su propio destino, ¿no? Porque igual mañana mi gobierno me manda a no sé dónde, ¿no? Y tengo que aceptarlo. Por consiguiente, realmente uno tiene que ser muy flexible. Vale, perfecto. Tenemos una pregunta de Manuel. ¿Estás con el micrófono? ¿Te hace la pregunta? Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Mi pregunta es, si teniendo en cuenta todos los descubrimientos científicos de los últimos tiempos, ¿cree que con toda la información nueva se habrían tomado las mismas decisiones? O sea, las autoridades suizas habrían tomado las mismas decisiones o habrían hecho algo distinto, quizás habrían sido más suaves las restricciones o más fuertes las restricciones, hubieran empezado antes o después. ¿Cree que habría habido algunos cambios? Muy buena pregunta. Yo creo que de haber sabido lo que se sabe ahora, nos hubiéramos preparado un poco mejor, porque al principio, por ejemplo, no había suficientes barbijos, no había, digamos, aunque tenemos un sistema de salud bastante sólido, pero sí, yo creo que se hubiera podido estar mejor preparado para hacerle frente a esta pandemia. Es un punto. Luego, ahora, a posteriori, si nos damos cuenta de que tal vez tardamos en reaccionar, ¿no? Tardamos en reaccionar y en tomar medidas un poco más drásticas, ¿no? Por otro lado, yo creo que luego los hay efectivamente que dicen que las medidas fueron demasiado drásticas, aunque fuimos menos lejos que muchos otros países, pero es decir, las medidas no fueron tan severas como en el sur de Europa, por ejemplo, ¿no? Y al final funcionaron, claro, funcionaron, ahora sabemos más, tal vez no hubieran sido necesarias, pero yo no sé, es todavía una discusión que no se ha terminado, ¿no? Yo creo que habrá que verlo un poco más adelante. Yo creo que en general se ha manejado bastante bien. Empezamos tarde, no estamos tan bien preparados como podríamos haberlo estado, pero yo creo que al final el gobierno suizo lo ha manejado bastante bien, tomó medidas bastante fuertes, se logró contener, ¿no? Cuando uno ve ahora el resultado, las cifras tan bajas que tenemos en este momento, pues ¿no? Uno tiene que decir, bueno, lo hemos logrado contener, ¿no? Le hemos hecho frente, el sistema de salud nunca ha llegado a su límite, nunca ha sido desbordado, podríamos haber manejado a muchos más pacientes aún, y ahora, pues efectivamente estamos saliendo rápidamente. Los hay que dicen que habría que salir más rápidamente todavía, los hay que dicen somos imprudentes, esto va demasiado deprisa. Seguimos en realidad aprendiendo, ¿no? Pero yo siento que globalmente se ha manejado bastante bien. Muchas gracias. De nada. Perfecto. Tenemos una consulta de Federico San. Pregunta, ¿cuánto se estima que es el daño económico para Suiza y cuánto tiempo se cree que va a volver a los niveles normales en cuanto a la actividad económica y el comercio? Buena pregunta y no tan fácil de contestar. Nosotros lo que calculamos es que vamos a tener una recesión este año de, ¿cuáles son las últimas estimaciones que he leído? 6-7%, algo así, ¿no? En lugar de un crecimiento de un 1 y pico por ciento, que es lo habitual, lo que solemos tener en Suiza, 1 y pico o 2%. El gobierno suizo va a tener este año un déficit de 40.000 millones de dólares, ¿no? Ahora, nosotros en los últimos 15 años apenas hemos tenido déficit, siempre hemos tenido superávit, hemos logrado reducir nuestra deuda considerablemente en los últimos 15 o 20 años, de forma que tenemos, digamos, una posición fiscal bastante cómoda, ¿no? Y nos podemos permitir el incrementar ahora
la deuda es en 45, 50 mil millones de dólares. No sé exactamente cuánto va a ser al final, pero bueno, el daño económico podría rondar esa cifra más o menos, ¿no? Y se espera que el año que viene haya una recuperación más o menos rápida. Para regresar al nivel anterior va a depender mucho del sector. Yo creo que va a tomar tiempo, pero hay sectores que van a tardar mucho, mucho en recuperarse. Por ejemplo, el turismo. Se supone que va a pasar un año antes de que vuelva al nivel, ¿no? El mejor de los casos, al nivel anterior, porque nosotros en Suiza tenemos muchísimo turismo intercontinental, chino, muchos chinos, mucho turismo de la India, etcétera. El turismo intercontinental yo creo que va a verse afectado durante mucho tiempo. Y ahora, de momento, nos estamos enfocando más en nuestro propio turismo. Como los suizos ya no pueden viajar tanto, pues van a pasar más tiempo en Suiza, ¿no? Entonces ahora, en lugar de recibir a tantos extranjeros, turistas extranjeros, pues vamos a tener más turistas suizos que no van a lograr compensar, ¿no? La falta de los extranjeros. Suponemos que va a haber más alemanes otra vez, ¿no? Es decir, más turismo europeo, pero el de fuera de Europa, ese nos va a faltar. Es un turismo para nosotros muy importante y yo creo que eso va a tomar mucho, mucho tiempo. Es decir, el daño económico va a ser elevado, pero esperamos haberlo amortiguado con estas medidas que se han tomado y bueno, habrá que adaptarse y confiamos en que poco a poco vayamos volviendo a los niveles de actividad económica anteriores. Vale, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra duda? También pueden levantar la mano y le damos la palabra. Yo aprovecho, embajador, para hacerle una consulta. Bueno, después de la pandemia todos han establecido que viene una gran crisis económica y por lo general las crisis económicas empujan a que los sectores extremos de la política surgen con más fuerza. Ya en Europa venía un movimiento de extrema derecha. ¿Cómo considera usted que va a ser el impacto para la política de la Unión Europea post-coronavirus? Una cosa que llamó mucho la atención fue el tema del cierre entre fronteras, entre países. Se supone que no había fronteras dentro de la Unión Europea, pero bueno, fue un hito en su momento. Pues sí, yo creo que por un lado el cierre de las fronteras en Europa ha sido un shock, ¿no? Para muchos, porque ya no éramos conscientes de lo importantes que eran las fronteras abiertas, ¿no? Se había convertido en algo absolutamente natural para nosotros, ¿no? El poder cruzar las fronteras sin ninguna dificultad, casi sin control, es algo que ya ni se apreciaba porque era algo natural, ¿no? Y con lo que ha pasado, yo creo que a muchos les ha mostrado la importancia, ¿no? Precisamente de tener fronteras abiertas y de la cooperación entre los países europeos. Luego también lo que fue un shock, yo creo, fue al principio cierta percepción, al menos en algunos países, del egoísmo de los diferentes países, ¿no? Y de que no había suficiente apoyo entre los países miembros de la Unión Europea. Todo esto se fue corrigiendo, creo yo, ¿no? Y yo creo que eso ha mostrado la importancia precisamente de la solidaridad, del apoyo dentro de Europa, de la cooperación y del proyecto europeo. Así que yo no creo que esto bueno, habrá que ver, ¿no? Todavía es prematuro también, ¿no? A tratar de vislumbrar todos los efectos, ¿no? de la pandemia, pero yo creo que más bien nos ha sensibilizado para la importancia de la cooperación en Europa. Y eso que nosotros como suizos ni siquiera somos miembros de la Unión Europea. Somos miembros de Schengen, tenemos relaciones extremadamente estrechas con la Unión Europea. Tenemos 120 acuerdos bilaterales con la Unión Europea, lo cual nos da un acceso económico bastante, bueno, indiscriminado en muchos ámbitos. Pero incluso nosotros como suizos, pues las fronteras abiertas con nuestros vecinos y demás las apreciamos muchísimo. Y yo creo que no queremos más cierres de frontera. Bien.
Bueno, tenemos un par de preguntas acá en el chat. Le consultan justamente por el tema del bloque económico, si se tomaron medidas en el bloque del EFTA y si se planteó la ayuda entre los países miembros. La EFTA es un bloque de países que, bueno, cooperamos a la hora de negociar tratados de libre comercio. No es digamos, un bloque comparable al de la Unión Europea. La Unión Europea tiene fines políticos, ¿no? Además de económicos, ¿no? Es un proyecto político. Nuestro proyecto, el de la EFTA, es un proyecto económico-comercial, ¿no? Y, y en realidad no contemplamos una integración mayor, ¿no? Comparable, por ejemplo, a la de la Unión Europea entre nosotros, sino que somos países totalmente independientes que han integrado sus economías, pero no vamos más allá, ¿no? Y no ha habido ningún, digamos, mecanismo de cooperación, de intercambio, de cooperación específico ahora en el contexto de la pandemia, ¿no? Una cooperación sanitaria, más allá de la cooperación que tenemos en Europa en general, ¿no? Con la Unión Europea. Es decir, es un bloque que funciona, digamos, cuya lógica es comercial, ¿no? Y no es de apoyo sanitario, etcétera. Vale, perfecto. También le consultan si piensa que la relación entre los países de la Unión Europea se ha fortalecido o debilitado, en función de lo que preguntábamos antes, y qué cambios positivos o negativos ve a partir de este acontecimiento en la relación dentro de la Unión. Pues sí, como mencionaba, yo creo que todavía es prematuro para ver cuál va a ser el impacto, ¿no? Pero yo creo que ha habido un shock por lo que ha pasado y que yo siento más bien que ha sido una especie de llamada de atención y que ahora, posteriormente, los países han reaccionado, los ciudadanos han reaccionado y yo creo que, bueno, es mi lectura personal, ¿no? Y además, como digo, estoy ya muy pronto para realmente juzgar lo que podría pasar, pero yo creo que más bien ha sensibilizado los diferentes países a la necesidad de cooperar dentro de Europa. Y lo que se ha logrado, ¿no? Porque la Unión Europea lo que ha logrado, y eso lo digo como país que no es miembro, ¿no? De la Unión Europea, yo siento que lo que ha logrado la Unión Europea es espectacular, ¿no? Y esos logros, pues no hay que ponerlos en entredicho, sino que hay que más bien ver cómo seguir avanzando y cómo tal vez mejorar, ¿no? Mejorar y perfeccionar. Pero yo siento como país estrechamente asociado con la Unión Europea, pero sin ser miembro de la Unión Europea, que realmente es muy importante, es una construcción muy importante y que esta crisis no creo pero como digo, habrá que ver, ¿no? Pero yo no creo que debilite la idea de una Europa unida. Vale, y le consultan en cuanto a China, que es el otro actor externo protagonista de la situación, ¿qué posición tomó Suiza respecto a China? Bueno, varios vecinos de Suiza la consideraron de alguna forma responsable. ¿Cuál sería la posición de la Confederación Suiza al respecto? Imagino que neutral. Bueno, con respecto a la China, nosotros no hemos sido tan explícitos. La verdad es que yo no sé tampoco muy bien qué es lo que están pensando en Berna al respecto. Yo siento que lo que está pasando ahora, sobre todo entre Estados Unidos y China, es bastante lamentable. Eso de andar inculpándose mutuamente, etcétera. Finalmente, yo estoy convencido de que se han cometido errores, ¿no? Pero los chinos no son los únicos que han cometido errores, sino que todos seguramente pueden mejorar su gestión de esta crisis. Y yo creo que lo que hay que buscar es la forma de cooperar más, ¿no? No de cooperar menos y de estarse criticando mutuamente, sino buscar la forma de cooperar más para hacerle frente no solamente a esta pandemia, sino a futuros riesgos sanitarios. Y para eso, pues yo creo que la cooperación con la China es indispensable, ¿no? Los chinos también han manejado esta crisis a su manera, han sido bastante exitosos a la hora de contener
el virus. Se ha visto que han sido muy exitosos. No sé si nosotros no hemos adoptado exactamente las mismas medidas, pero bueno, son países diferentes, son sociedades diferentes, culturas diferentes. Hay medidas que se han tomado en China que nosotros no podríamos tomar y viceversa, pero bueno, eso cada cual tiene que ver cómo manejar esta situación. Luego de que tardaron en informar, etcétera, pues seguramente pues, hay algo de cierto. Yo no conozco los detalles, no me quiero pronunciar al respecto, pero no siento que sea muy productivo estas las críticas tan feroces que se están intercambiando ahora entre los diferentes países. Bien, nos consultan en el chat cuál es el estado de las empresas suizas radicadas acá en Argentina, si existe una política para ayudarlas o si usted, si la embajada se mantiene en contacto con empresarios suizos. Tenemos mucho contacto con las empresas suizas, hay como 80 empresas suizas que están presentes aquí en Argentina, algunas muy grandes, que llevan ya muchos años acá, otras son más pequeñas, menos conocidas. De las empresas más grandes, pues podría nombrar a Nestlé, que llevan 90 años en el país, Nestlé, Holcim, la cementera. También lleva muchos años acá las empresas farmacéuticas como Novartis, Roche, ABB. Es una empresa muy grande en el país, etc. Hay bastantes empresas suizas, incluso muy grandes, Zurich, la aseguradora, Adecco, gestión de personal, etc. Empresas realmente muy grandes y bueno, pues ellas se manejan pues de forma totalmente independiente. Nosotros tenemos, digamos, aquí contacto con las empresas suizas, pero el apoyo a las empresas se hace en Suiza en realidad, ¿no? Y luego las empresas que están presentes en el extranjero, nosotros las ayudamos en la medida de lo posible, pero claro, las ayudas económicas a las empresas suizas pues se dan en Suiza, ¿no? De lo cual luego tal vez las empresas, las sucursales en el extranjero, pues indirectamente se benefician también, pero no hay una ayuda directa, digamos, a las empresas aquí en el país o en el extranjero. Perfecto. Ya para ir cerrando con las últimas preguntas, le consultan si considera que para paliar la futura recesión se va a optar por aumentar y facilitar el comercio o el mundo va a ser más cerrado en ese sentido. Nosotros vemos con bastante preocupación las tendencias proteccionistas en el mundo, en muchos países. Nosotros pensamos que lo que está pasando está afectando el comercio, ¿no? Se ve claramente que los flujos comerciales son perjudicados por lo que está pasando. Hay además, por un lado, simplemente por cuestiones prácticas, ¿no? Por todas las medidas que se han tomado, pero también por el proteccionismo que está aumentando. Yo la verdad es que pienso que el proteccionismo no resuelve nada. Yo entiendo que sí hay cosas, hay aspectos, digamos, del comercio que hay que replantearse. Por ejemplo, una cosa que uno tiene que replantearse es cuáles son los productos estratégicos que más vale producirlos cerca, ¿no? No tener que traerlos de muy lejos. En caso de crisis, los países se ve que tratan de quedarse con los productos indispensables, ¿no? Ahora en este caso, por ejemplo, barbijos o medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, productos estratégicos tal vez sea mejor producirlos en casa o cerca, ¿no? Para que no se corte el suministro, ¿no? Luego, yo creo que las cadenas de valor, ¿no? Sumamente sofisticadas, sumamente eficientes, se han visto muy perjudicadas en esta situación. Y tal vez haya que replantearse también un poco las cadenas de valor, ¿no? ¿Dónde consigo los suministros, etcétera? Diversificar para no depender de un país que luego tal vez de repente ya no puede proveer, etcétera. Si hay cosas, hay consecuencias que habrá que tener en cuenta, pero generalmente yo no creo que
una política más proteccionista sea la respuesta a lo que ha pasado, sino lo contrario. Nosotros creemos mucho en el libre comercio, nos ha ido muy bien con el libre comercio, nos ha hecho fuertes, nos ha hecho competitivos. El exponernos a la competencia internacional, el poder exportar a todo el mundo, todo eso ha redundado en beneficio de la economía suiza. Creemos mucho en el comercio libre, el libre comercio, y no creemos que más proteccionismo es la respuesta a lo que ha pasado. Bien, hacen una consulta en el chat. ¿Cómo se ha tomado la sociedad suiza las medidas contra la pandemia y cuál fue el clima social? Es curiosa la pregunta porque Suiza, según entiendo, es uno de los países más felices del mundo, según Perdón, ¿qué has dicho al final? que Suiza es uno de los países más felices del mundo, según los rankings mundiales, siempre está en el top 3, así que no sabemos cómo asimiló la sociedad de la... Yo creo que la sociedad en un principio entendió las medidas, las implementó, obedeció, las siguió. Y luego la gran discusión empezó cuando ya empezaron a bajar las cifras, ¿no? En qué momento había que abrir, si más temprano, más tarde. Ahí ya hubo, digamos, más debate. En un inicio, yo creo que hubo casi unanimidad, ¿no? En la población suiza de que las medidas adoptadas por el gobierno eran las adecuadas y solamente había cierta crítica de que tal vez habían tardado demasiado en adoptarlas, ¿no? Pero luego el debate empezó cuando ya se trataba de ir abriendo. Pero yo creo que en general el pueblo suizo ha aceptado bastante bien las restricciones, pero no por mucho tiempo. Es decir, rápidamente, ya cuando empezaron a bajar las cifras, pues se alzaron muchas voces de que había que volver a cierta normalidad constitucional, había que devolverle al pueblo ciertas libertades, etcétera, etcétera. Y ahí fue cuando ya hubo más discusión, más debate, pero yo creo que globalmente se ha manejado de forma buena y la aceptación ha sido bastante elevada. Perfecto, embajador. Bueno, la verdad que le agradecemos mucho el tiempo que se tomó. Nos hemos quedado sin preguntas. Yo tengo una última curiosidad. Me percaté que cumplió funciones en México y en China. México fue el epicentro de la gripe A en su momento, no sé si capaz coincidió. Y ahí estuve yo. Bien, perfecto. Entonces, ahí le quería finalmente para cerrar, ¿cómo vivió? Bueno, ya le tocó vivir algo parecido en México, ahora lo vive acá en Argentina. A nivel personal, ¿qué experiencia le deja como embajador esta circunstancia? Sí. Bueno, hay una gran diferencia. Yo creo que aquel virus fue menos peligroso que el actual, ¿no? Y menos contagioso. Ese se logró contener bastante bien. Yo, la verdad es que en aquel entonces quedé sorprendido de la reacción rápida del gobierno mexicano. Yo siento que luego también lo criticaron por haberse excedido, por haber tomado medidas demasiado drásticas, sobre todo porque luego se vio que ese virus no era tan peligroso, ¿no? Y se logró contener bastante bien. Luego me tocó una epidemia de gripe aviar en Shanghai, en la China, así que también viví eso, menos fuerte, mucho menos fuerte. Lo que estamos viviendo ahora es a otro nivel, porque ni México ni la gripe aviar fueron pandemias, ¿no? Apenas llegaron a epidemias, fueron más bien brotes virales, geográficamente bastante controlados, mientras que esto es una pandemia mundial. Esto tiene otras dimensiones y yo creo que también la peligrosidad del virus en sí es mayor, también por lo fácilmente que se contagia, ¿no? Así que, bueno, lo que me temo es que no va a ser la última pandemia que vamos a vivir, ¿no? Sino que habrá que estar preparados para más brotes o más epidemias virales o más fenómenos de esta índole. Pero tal vez el mundo entonces esté más preparado después de esta experiencia. ¿Cree que de la manera que se enfrentó se reflejó que se aprendió de ese par de brotes anteriores que nos mencionó? Sí. Se ve claramente que los países asiáticos han reaccionado muy bien, ¿no?
Es asombroso, por ejemplo, las reacciones en Taiwán, países como Taiwán, Corea, Japón, ¿no? También la China está finalmente bastante bien preparada, pero a mí lo que me maravilla es un país como Taiwán, que con medidas muy puntuales han logrado contenerlo, ¿no? De forma súper eficaz. Claro, están también mejor preparados para, ¿no? Para el tema de la trazabilidad, del aislamiento, en general, están mejor preparados. Y se ve que han hecho un muy buen trabajo. Yo creo que será muy interesante, ¿no? Inspirarse tal vez en lo que han hecho esos países, que finalmente con medidas bastante limitadas, ¿no? Mucho menos fuertes que las nuestras, han tenido resultados muy, muy interesantes. Perfecto. Bueno, ya para no quitarle más tiempo, podemos ir cerrando. La verdad que le agradecemos mucho su tiempo y habernos compartido toda esta información que es sumamente valiosa. De nada, un placer. Bueno, el doctor Richter, no sé si quiere dar unas palabras de cierre. Bueno, nada más que otra vez, muchísimas gracias, embajador, para para este discurso, para sus comentarios. Gracias a los participantes para sus preguntas y comentarios. Creo que fue un evento muy fructífero, muy interesante. Bueno, escuchar más que pasó en la Suiza, el vecino de Alemania. Gracias para el tiempo otra vez. Gracias a Federalismo Libertad, a vos, José Manuel, para la moderación. Y bueno, vamos a continuar, creo que vamos a continuar esta serie con representantes del mundo de la diplomacia y con embajadores. Y bueno, es una buena idea, una buena serie. Muchas gracias para esta idea. Y bueno, nos vemos la próxima vez. Gracias.